Bien, en este video vamos a hablar de los contenidos que tienen que estudiar para la siguiente prueba, que son los de función exponencial y los de función logarítmica. Vamos a comenzar primero con la función exponencial. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver algunos ejercicios resueltos de cada una de ambas funciones. Pero primero comencemos con la exponencial. Como ustedes se darán cuenta, la expresión f de x igual a por b elevado a x representaría la fórmula, ¿verdad?, que modela la función exponencial. Notarás que la variable independiente está en la x, o más que en la x, está en el exponente de la potencia. Por tanto, de ahí el nombre, exponencial, la cual, ¿no es cierto?, la diferencia de la función cuadrática que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, en la cual la variable independiente se encuentra en la base de la potencia como tal. Así como también te darás cuenta que ambas funciones están acompañadas con letras A y B. Pero en el caso de la exponencial, las variables a y b representan los parámetros, es decir, son aquellos números reales que ya están dados en la función como tal, ¿ya? Pero, así como también son números reales, debemos tener cuidado porque hay algunas restricciones que pueden tomar estos valores reales. Por ejemplo, el parámetro A solamente puede ser un número real, mientras que el parámetro B puede ser un número real positivo, pero menos 1. Si fuese 1, se transformaría en función constante y no nos permitiría sacar mayores conclusiones al respecto. Ahora, cada uno de los parámetros A y B nos permiten identificar propiedades y características de la gráfica de cada función. Por ejemplo, el parámetro B nos indica la concavidad de la gráfica, la cual, ¿no es cierto?, puede ser creciente o decreciente. Como ustedes ven allí, si el número B, o mejor dicho, si el parámetro B es un número entre 0 y 1, es decir, es un número decimal que está entre 0 y 1, la gráfica sería decreciente. Pero en cambio, si el B es mayor a 1, la gráfica es creciente. Y los vamos a explicar en dos modelos. El primer modelo de función exponencial va a ser este, fx igual a por b a la x. Como te darás cuenta, la gráfica de la función quedaría representada con esas dos curvas. La curva roja sería el modelo creciente y la curva azul el modelo decreciente. Además, habría que darse cuenta de cómo nos ayuda el parámetro a describir la gráfica. En este caso, el parámetro A nos va a describir el corte o la intersección con el eje Y. Para eso la vamos a evaluar. ¿En qué punto absciso la vamos a evaluar? En x0, que es por donde pasa, ¿no es cierto?, el punto de interés que queremos analizar. Evaluamos f de 0 igual a por b elevado a 0, y esto nos va a dar a por 1, que es a. Entonces, de acá yo concluyo que el corte con el eje Y en este modelo se dará en el punto 0, a. Ahora bien, hay otro modelo exponencial que vendría siendo el fx igual a por b a la x más c. Y acá, ¿no es cierto?, hay que hacer notar que se introduce un tercer parámetro, que es el parámetro c, el cual representaría una asíntota de la curva exponencial. Pero la pregunta es, ¿qué es la asíntota? Bueno, lo vamos a esbozar, perdón, primero la gráfica de la función para que podamos ver.
Acá está el eje X, acá está el eje Y, y no es cierto, voy a trazar una recta pequeñita, más o menos pequeñita o más o menos visible para que podamos ver. Como te habrás dado cuenta, estoy trazando dos posibles curvas exponenciales, una creciente y una decreciente. Notarás que para ambas curvas, azul y roja, ambas curvas están contenidas en la recta naranja. Y más claramente, para la curva azul, la recta naranja contendrá la gráfica, la cual empezará a estar relativamente cerca de esta recta naranja, pero nunca la tocará. Entonces, de acá, ¿no es cierto? Nosotros vamos a desprender que esta recta, y igual c, va a actuar como la asíntota de la curva exponencial en cuestión. Para eso, ¿no es cierto? Definimos este nuevo parámetro que describiría la asíntota de la curva exponencial para este modelo. Ahora, en el primer modelo, en a por b elevado a x, si te darás cuenta, también la curva, tanto azul como roja, caen sobre el eje x. Entonces, de acá podemos decir que el eje x actúa como asíntota de este modelo. O dicho de otra forma, el eje X es asíntota, ¿verdad?, de la función. Así como también en el primer modelo, nos dimos cuenta que en este segundo modelo, donde se suma la asíntota, podemos ver las intersecciones con el eje vertical también. En el caso de la curva roja, sería el mismo punto anterior, x, perdón, 0, a, pero ahora que estamos agregando la asíntota, o en este caso como la gráfica subió unas posiciones arriba debido a la gráfica, debido a la asíntota, perdón, se lo tenemos que hacer notar acá. Y lo mismo pasa con la curva azul. Ahí, ¿no es cierto? Como la gráfica subió c posiciones debido a la asíntota, el punto de intersección sería 0, a más c. C1 le vamos a poner para distinguirlo de la posible C2 que sea este. Y teniendo en consideración esto, podemos resumir el uso o, no es cierto, las utilidades de cada parámetro. Así, el parámetro A, que viene siendo el valor inicial, nos da, ¿no es cierto?, un valor de posible intersección con el eje Y. Puede ser posible porque va a depender de con qué modelo tú trabajes. Si vas a trabajar con este modelo de acá donde tú sumas o restas la asíntota, te guías con esas coordenadas que están allí. Pero en cambio, si es el primer modelo que es a por b a la x, ahí tú sobreentiendes que la asíntota y, al ser el eje x, tendría que ser 0. Mientras tanto, el parámetro b sigue describiendo la monotonía de la exponencial. Si es creciente o decreciente,
dependiendo si el b sea mayor a 1 o esté entre 0 y 1. Y importante, el parámetro c, como lo vimos en el segundo modelo exponencial, va a indicar, ¿no es cierto?, el valor de la asíntota. Y como comenté hace un rato atrás, la asíntota será la recta que contiene a la curva exponencial. O la gráfica en este caso. Bien, entonces teniendo en consideración la identificación de los tres parámetros, veamos este primer ejemplo. Dice, f de x igual a 2 por 1/3 elevado a 2x menos 4. Siguiendo la estructura del segundo modelo exponencial que está acá, yo puedo decir que el parámetro a, o el valor inicial, es 2. El parámetro b, o la base de, o la razón exponencial de cambio, sería 1/3, lo cual me da indicio, ¿no es cierto?, de que la curva sería decreciente. Y la asíntota, o el parámetro c, sería menos 4. Entonces, al esbozar la gráfica, me quedaría más o menos así. Bueno, ahí estoy, ¿no es cierto?, dibujando el plano cartesiano. Acá lo vamos a graduar un poquito. Ahí, ¿no es cierto?, este va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá va a ser 1, 2, 3, 4, pero negativo. Y no es cierto, el eje horizontal, mientras tanto, no lo vamos a graduar, pero vamos a ayudarnos un poco con los parámetros y el valor que nos dan. Como el parámetro c es menos 4, ahí no es cierto, tendríamos que trazar la recta asíntota en y menos 4. Ahí la trazamos y tendríamos que ver qué ocurre en f0. En este caso quedaría 2 por 1/3 elevado a 0 menos 4. En este caso 1/3 elevado a 0 es 1. Y ahí, ¿no es cierto?, 2 por 1 es 2 y 2 menos 4 sería menos 2. Por tanto, acá, ¿no es cierto?, estaría un punto, o en este caso, el punto principal de intersección de la curva con el eje vertical. Y sin mayores problemas, asumiendo que ya la función es decreciente, yo podría esbozar la curva asociada a la gráfica de esta forma. Y allí, ¿no es cierto?, estaría graficada la función f de x, pero fíjense que esta graficación es un esboce nada más pictórico. Si yo quiero graficar la función con mayor fineza y con mayor detalle, además de saber identificar los parámetros, yo debería saber evaluar la función en determinados puntos, de tal forma que la gráfica sea más exacta y con mayor distribución de los puntos y las posiciones. Para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. El ejemplo dice, graficar f de x igual 2 elevado a x menos 1. Acá, señores y damas, tienen que tener claro el concepto de evaluar, porque en este caso vamos a hacer eso. Vamos a evaluar, pero vamos a evaluar para ciertos valores. En este caso, para x igual menos 2
menos 1, 0 y 1. Procedemos. El primero es menos 2, así que ahí evaluamos f de menos 2. 2 a la menos 2, menos 1. Y acá, ¿no es cierto? Podemos hacer uso de todas las propiedades de las potencias que tienen pegadas en sus salas de clases respectivas. Así como también, si es necesario y para que no se alargue tanto el procedimiento, pueden usar la calculadora para que se pueda ingresar de inmediato. En este caso, 2 elevado a menos 2 quedaría como 1 sobre 2 a la 2 positiva, quedaría como fracción menos 1. Quedaría, ¿no es cierto?, un cuarto menos 1. Y, ¿no es cierto?, ingresando todo eso a la calculadora, me daría, ¿no es cierto?, menos 0,75. Y así procedo evaluando los demás valores. Ahora para menos 1. Queda 2 a la menos 1 menos 1. Esto quedaría un medio menos 1, lo cual me daría, ¿no es cierto?, menos 0,5. Después tenemos f de 0, el cual reemplazando el 0 en el exponente quedaría así, 2 elevado a 0 menos 1. En este caso, esta potencia de base 2 elevada a 0 daría 1. Y 1 menos 1 daría 0. Continuando con los ejemplos, o continuando con el desarrollo de este, f de 1 quedaría como 2 elevado a 1 menos 1. Ahí toda potencia elevada a 1 daría, en este caso, el mismo valor de la base. Así que quedaría, en este caso, 2 menos 1, y ahí quedaría en 1. Y para 2 tenemos 2 elevado a 2 menos 1. Bueno, 2 por 2, 4 y 4 menos 1, 3. Ahora yo procedo a graficarlo, pero para eso voy a reunir todas las preimágenes e imágenes que obtuve al evaluar esta función con estos valores en una tabla, la cual estoy armando acá. Esto me está tomando un ratito, pero mientras tanto, dense cuenta de lo que estoy haciendo ya. Ahí, si se hace notar esto, se darán cuenta de que hay que ocupar las propiedades de las potencias, hay que ocupar las propiedades del álgebra, y no es cierto, hay que esbozarlo como pretendemos hacerlo acá. Bueno, ahí quedaría 1 y adicionalmente agregué 2, así que lo vamos a poner acá. 3. Ahora, la idea de armar esta tabla radica en el hecho de que yo pueda asociar, ¿no es cierto?, los valores de la primera columna como las coordenadas abscisas. Es decir, todas estas preimágenes que están acá van a ser las primeras coordenadas que tenemos que ubicar. Y los resultados que obtuve de evaluar esa función van a ser, ¿no es cierto?, las coordenadas de la ordenada a considerar en la gráfica. Para eso procedo a ubicarlos.
Menos 2 menos 0,75, haciéndole un poco de suma a esto, quedaría más o menos, acá está el menos 2 y el menos 0,75 estaría, voy a bajarle un poco el grosor a esto, estaría como por acá. Allí estaría. Después sigue menos 1 menos 0,5 que estaría aquí. Después 0,0 que estaría acá. Después 1, eh, 1,1 que también estaría acá. Y el siguiente sería 2,3 que estaría acá. Sin problemas, yo trazo la curva y listo. Ahí estaría, ¿no es cierto?, mi función exponencial graficada. Si vinculamos esto con lo que recién comentamos hace un rato atrás, nos daremos cuenta de que, ¿no es cierto?, esto cumple con las propiedades que recién comenté. Por ejemplo, ahí el parámetro b valdría 2. Por tanto, sería una gráfica creciente. Y la asíntota, es decir, la recta donde empieza a contenerse la gráfica, o donde empieza a crecer, o donde, ¿no es cierto?, puede empezar a crecer con mayor razón de cambio o ritmo de crecimiento, está en menos 1. Entonces acá lo podemos hacer notar. Esa recta verde correspondería a la asíntota. Y igual, voy a subirle un poco el grosor ahora. Y igual menos 1. Y ahí, ¿no es cierto?, estaría graficada la función como les comento. Y sin mayor problema puedo sacar algunas conclusiones de esto. ¿Ya? Como por ejemplo, la gráfica es creciente, va a ser asintótica en y igual menos 1 y podría evaluarle los infinitos puntos que contiene el plano o en las infinitas coordenadas que puedan contener los puntos, pero la gráfica quedaría más o menos de esta manera. Ahora bien, importante porque se va a preguntar en la evaluación, es saber, ¿no es cierto?, operar los valores de preimágenes e imágenes, tanto en funciones exponenciales como en funciones logarítmicas. Así, por ejemplo, tenemos, si f de x es igual a 1/3 elevado a x menos a más 1, si f de 2 es igual a 4/3, ¿cuál es el valor de a? Entonces podríamos resolverlo de inmediato. Has de notar que cuando te entreguen valores de este tipo, es decir, cuando ya te estén dando información de que la función ya fue evaluada en una preimagen determinada y se obtuvo, ¿no es cierto?, otra imagen ya determinada, podemos asumir que el 2 va a ser la coordenada x y que, ¿no es cierto?, la 4/3 sería nuestra imagen asociada a fx o y si hablamos, ¿no es cierto?, de el esboce gráfico. Sin mayor problemas, lo voy a reemplazar acá. Para eso, esta misma fórmula de la función la voy a copiar, la voy a pegar acá y procedo. Tengo 4/3 igual a 1/3 elevado a x. Pero el x, según la idea de preimagen asociada, estaría valiendo 2. Menos a más 1. Ahora, si te darás cuenta, esto queda como una ecuación. Por tanto, la podemos resolver de inmediato.
Ese uno que está positivo pasaría al otro lado negativo según la teoría de ecuaciones. Bien, lo paso restando, quedaría 4 tercios menos 1 igual a 1/3 elevado a la 2 menos a, que como no le hice nada lo mantengo. Ahí, ¿no es cierto? Lo podemos ingresar de inmediato a la calculadora para no alargar tanto el desarrollo numérico de esto. En este caso, 4 tercios, si lo metemos a la calculadora y lo transformamos en decimal, quedaría en 1,333 periódico, el cual sin problemas lo aproximo. 1,3 menos 1, 0,3. Igual a 1/3 elevado a la 2 menos a. Ahora, si nos damos cuenta, ahí ya estaría un poco más desarrollado. De igual forma, esto que está acá, ¿lo podemos escribir como un logaritmo? Por supuesto que sí. Ocupando la definición de logaritmo, quedaría logaritmo en base a 1/3 para obtener de resultado 0,3 va a ser igual a 2 menos a. Y lo cierto, haciendo los despejes necesarios, quedaría logaritmo en base a 1/3 para obtener 0,3 menos 2 igual a menos a. Y lo cierto, fíjense que acá, como la 2 estaba positiva acá, yo la dejé negativa al otro lado. Y, ¿no es cierto? Como lo comenté en clases, acá se sobreentiende que hay un menos 1 multiplicando la a. Por tanto, ese menos 1 debiese de pasar dividiendo y por tanto haciendo todo el desarrollo quedaría así. 2 menos logaritmo en base a 1/3 para obtener 0,3 va a ser igual a. Y listo, ahí encontré el valor de a necesario para encontrar ese valor que falta. Tú lo puedes meter a la calculadora, pero en la evaluación bastaría solamente con dejarlo así nada más. Y con eso veimos, ¿no es cierto?, la parte analítica de funciones exponenciales. Ahora veamos un ejemplo aplicado. Para eso, ¿dónde está? Acá está. Pero antes de hacer el ejemplo aplicado, me gustaría, chicos y chicas, explicarles un caso de resolución de ecuación exponencial, que si bien no son tan complejos, no estarían de más repasarlos porque en una de esas quizás lo ponga en la prueba. Bueno, de hecho ya lo puse ya. Así que atentos. Dice, el número de Euler elevado a la 3 menos 5x igual 16. Señores y damas, hay que resolver esa ecuación exponencial. Para eso, esa ecuación también emula la estructura de una potencia. Como te fijarás, acá, ¿no es cierto?, yo puedo identificar la base, el exponente y el resultado. Por tanto, teniendo la estructura de potencia ya establecida, ¿puedo escribirlo como un logaritmo? Sí. En este caso no va a ser un log, va a ser un ln, va a ser un logaritmo natural para obtener de resultado 16 igual al exponente que sería 3
menos 5x. Ahí, ¿no es cierto? Lo reescribí como logaritmo y sin problemas. ¿Puedo seguir despejando x? Por supuesto que sí. Este 3 que está positivo allí pasaría a negativo. Recuerden, por temas de economización de tiempo y para no alargar tanto el video, estoy saltando unas cosas que quizás hubiesen sido obvias para ustedes o que yo ahínco tanto en clases, como por ejemplo la LN16. ¿Tú le hiciste algo? No, la bajas. La menos 5x, ¿le hiciste algo? Tampoco, la bajas. Y por tanto, ahí quedaría. Finalmente, la menos 5 que multiplica la x pasaría dividiendo. Tenemos, eh, acá, tenemos logaritmo natural de 16 dividido 3 y todo eso dividido en menos 5 igual x. Y listo. Ahí estaría resuelta esa ecuación exponencial. ¿Ya? Como les comento, varias ecuaciones exponenciales tú las puedes resolver reescribiéndolas como logaritmo o bien, ¿no es cierto?, logaritmo natural. Recuerden, señores y damas, que el logaritmo natural ustedes lo usan cuando tengan de base el número de Euler. ¿Ya? De hecho, acá si se dan cuenta, no aparece ninguna base en apariencia, pero acá sobreentiéndase que está de base el número de Euler, ¿ya? No se pone el Euler, pero sobreentendido, invisible, ustedes tienen que sobrepensar que está ahí. Otra forma de proceder es, ¿no es cierto?, igualando las bases cuando sea necesario. Ya, si no puede ser necesario, ahí aplican la definición de logaritmo o bien aplican el operador logaritmo en ambos lados de la igualdad cuando sea necesario. Ahora sí, veamos un ejemplo aplicado de esto. Dice, un termómetro indica que un cuerpo está a 80 grados Celsius y que su ambiente está a solo 20 grados Celsius. Este cuerpo comienza a enfriarse y pasados 3 minutos su temperatura es de 75 grados Celsius. Construye la función de enfriamiento. Bien, entonces lo vamos a hacer. Dice, utilizaremos el modelo TT igual TM más C por Euler elevado a la menos K por T. Bueno, no lo alcanzamos a ver en clases, pero esta es una aplicación en termodinámica. ¿Y qué cosa más específica de la aplicación de la termodinámica? De la ley de enfriamiento de Newton. Ya, entonces tenemos T de T minúscula igual a, ¿no es cierto?, la temperatura media o la temperatura ambiente más C por Euler elevado a la menos KT. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, está de más señalar que las dos variables en estudio o las dos variables a considerar son el T, que representaría el tiempo, y la T, que representaría la temperatura del cuerpo en el medio, ¿no es cierto?, en el cual está inmerso.
Ahí, ¿no es cierto? El tiempo va pasando y la temperatura, ¿no es cierto? Va aumentando o disminuyendo. En este caso va aumentando, perdón, va disminuyendo. Así que procedemos. Dice que inicialmente está a 80 grados Celsius. Entonces a esos 80 grados Celsius los tendríamos que reemplazar acá. Ahí, espérenme un ratito que el lápiz se me congeló un poco. Bien, reemplazando tenemos. Dice que su ambiente está a solo 20 grados Celsius, es decir, la temperatura del medio estará a 20, mientras que, ¿no es cierto?, el cuerpo está a 80 grados Celsius. Menos K por T. En este caso el T vendría siendo 3. Y ahí, ¿no es cierto? Esos 80 grados Celsius los vamos a reemplazar acá. Y, perdón, ahí los 80 grados tenía que haberlos reemplazado acá. No os preocupéis, ahí arregló. Y ahí, ¿no es cierto? Cuando pasan los 3 minutos, la temperatura es de 75 grados, la cual, ¿no es cierto?, reemplazaré acá en el TT. Bien, entonces si te das cuenta, queda esa ecuación exponencial que deberíamos de resolver y por tanto procedemos. Ese 20 que está positivo pasaría a negativo y ese 80 que multiplica al Euler pasaría dividiendo. Tenemos 75 menos 20 dividido en 80 igual a Euler elevado a la menos 3K. Metiendo todo esto a la calculadora, quedaría, bueno, 75 menos 20 es 55 dividido en 80 daría 0,6875, el cual ponemos acá igual a Euler elevado a la menos 3K. Si te das cuenta, esto queda también bajo una estructura de potencia, en la cual tú puedes identificar base, exponente, resultado. Es decir, teniendo la estructura de base, exponente y resultado, ¿puedes reescribir como logaritmo? Sí. En este caso quedaría logaritmo natural para obtener de resultado 0,6785 igual al exponente, que sería menos 3K. Recuerden que acá, donde estoy pintando, se sobreentiende que está la base del número de Euler. Así como también ese menos 3 que multiplica la K pasaría dividiendo. Logaritmo natural de 0,6785 dividido 3 menos 3 igual K. El resto es cosa de venir y meterlo a la calculadora, así que lo vamos a hacer acá. Tenemos logaritmo natural y lo apreté mal. 0,6875. Ahí lo puse al revés, era... Bueno, ahí lo arreglo.
A eso le sacamos el logaritmo natural y lo vamos a dividir en -3. Ahí quedaría 0,124 aproximadamente. Bueno, como se dieron cuenta, ahí vamos a tener que arreglarlo porque esos dos números estaban al revés. Era 0,6875. Así que ahí procedamos a arreglarlo. Mientras tanto, ojalá el video lo puedan ver y ahí, ¿no es cierto? Si es que funciona esta dinámica, podría subir otros más videos. No les prometo nada, pero ojalá resulte. Ya, ahí encontramos el valor de K. Por tanto, el modelo de enfriamiento bajo estas condiciones, de que, ¿no es cierto?, pasados 3 minutos y la temperatura descendía a 75 grados Celsius, de acá, ¿no es cierto?, podemos decir que el modelo sería temperatura en función del tiempo igual a 20 más 80 por Euler elevado a la menos 0,124 T. Perdón, en este caso, sí, T, porque ahí el K, como era 0,124, lo reemplacé de inmediato allí. Bueno, ahí quedaría, ¿no es cierto? Y sin mayor problemas, así, ¿no es cierto?, resuelve este tipo de problemas. Quizás en este tipo de problemas, chicos y chicas, tengan mayores dificultades porque, si se dieron cuenta, en general son un poco más alargados que las ecuaciones, o quizás, ¿no es cierto?, como la evaluación de funciones, como vieron. Pero no son imposibles de resolver, ¿ya? Así como también, ¿no es cierto?, recuerden que hay una gran y notoria diferencia entre lo que es un log y un ln. El ln es el logaritmo del número de Euler, es decir, es un logaritmo natural que se ocupa para denotar aquellos logaritmos que tienen base al número de Euler. Eso lo diferencia de los log, que operan con cualquier otro número real positivo, ¿no es cierto?, a partir del valor de la base indicado ahí. Y con esto terminamos la primera parte de función exponencial.